Una vez que se realizan estas dos actividades, recién tendremos nosotros el producto final, que se llama orina. Cuando solamente actúa el corpúsculo renal, estaremos hablando de un ultrafiltrado, que es básicamente plasma menos proteína. Pero cuando ya decimos orina, es este ultrafiltrado más los elementos que secretan los túbulos o que reabsorben los túbulos. Además, nuestro sistema va a cumplir también con la producción de dos sustancias muy importantes, dos hormonas. La primera de ellas es la eritropoyetina, ¿verdad? Que tiene que ver con la generación de elementos sanguíneos. Y la segunda de ellas es la que va a ser básicamente un elemento que controla la presión arterial. ¿No? Dos elementos son fundamentales como sustancias producidas por nuestro riñón que van a contribuir mucho a la fisiología de nuestro organismo. Cuando nosotros valoramos justamente estas funciones, es que podemos entrar en detalle también cuánto es que esto falla. Nuestro riñón, encargado de mantener una homeostasis en nuestro cuerpo, mantener el nivel de líquido, mantener el nivel de elementos iónicos en nuestra sangre, si esto falla, si las estructuras que lo conforman fallan por enfermedades de depósito, por algunas enfermedades crónicas, por eventos hipertensivos, por cualquier motivo, si las estructuras fisiológicas se alteran, lógicamente va a tener repercusión en la fisiología también. Y esto va a generar un círculo vicioso de eventos que desencadenan finalmente en una insuficiencia renal o incluso en la muerte de la persona. Y así vemos nosotros, ¿no? Pacientes que se encuentran edematizados, ¿no? ¿Por qué? Porque están reteniendo líquidos, porque están reteniendo iones, algunas sustancias que resultan siendo nocivas para nuestro cuerpo, pero no pueden eliminarlo. Y después vemos también los cambios a nivel de la orina, en sus composiciones, en sus características, en su densidad, en su volumen, en su color, en la presencia o ausencia de sustancias o elementos o componentes que generan, por ejemplo, la presencia de espuma en la orina. Como en el caso de pacientes con diabetes, crónico de la enfermedad, que no son controlados, que no siguen una dieta balanceada, que no les interesa su salud básicamente, y que poco a poco van perdiendo. O aquellas personas con algunas enfermedades autoinmunes, enfermedades de depósito de inmunocomplejos, que se van a depositar a diferentes niveles, fundamentalmente a nivel de la lámina basal. Y ustedes saben cuán importante es la lámina basal para el funcionamiento de todos los sistemas. Y lo que vamos a revisar nosotros a nivel renal son epitelios. Los túbulos, el glomérulo, todos son epitelios. Por lo tanto, si yo afecto sus componentes como la lámina basal, lógicamente voy a afectar también la función. Entonces, ¿cuál es la principal función del aparato urinario? La producción, almacenamiento e eliminación de la orina. No solamente formar la orina o producir la orina, tenemos elementos que nos van a transportar a su lugar de almacenamiento, que es la vejiga, para que finalmente, de manera periódica, pueda ser eliminada a través del último segmento del sistema urinario, que es la orina. Que la orina es una solución acuosa de todos los cationes sobrantes y de los productos de degradación de los procesos metabólicos del organismo. Por eso es importante que esté bien formada, muy importante. Los riñones son una estructura par que se encuentra ubicada a nivel retroperitoneal. Básicamente se dice que son simplemente existen pequeñas diferencias entre ellos. Se dice que el riñón izquierdo es un poco más grande y se encuentra ubicado un poco más alto que el de la derecha por la presencia de hígado. En general, sus medidas 12 por 3 centímetros son de resistencia firme, ¿no? Tiene forma de bichuela, con una superficie externa convexa y una superficie interna cóncava que está relacionada con la presencia del hilio, el hilio renal, a través del cual ingresan y salen algunas otras estructuras. Entran la arteria renal, sale la vena renal, sale el uretra, ¿de acuerdo?
Muy bien. A este nivel, en el borde interno, es donde encontramos el ilio. El ilio supone un ingreso hacia lo que es el componente parenquimal del riñón. Ese hueco, por decirlo de alguna manera, ese espacio, se conoce como seno renal. Pero no es un seno que está vacío, es un seno que está lleno de grasa, de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque es el tejido más conveniente para proteger los órganos o elementos del órgano. Por eso es que también en su ubicación retroperitoneal los riñones están cubiertos por grasa. Además, adelante, están envueltos por una estructura capsular, la cápsula renal, que es básicamente el tejido conectivo denso, gelatinoso también, o fibras elásticas. Pero es fácilmente, se retira fácilmente del riñón. La superficie renal suele ser una superficie lisa y brillante, de un color rojo vinoso. Son características normales. Tenemos un esquema más o menos que debemos ir viendo. Si nosotros hacemos un corte longitudinal del riñón, ya encontramos nosotros que el parénquima renal. Y el parénquima renal va a estar dividido fundamentalmente en dos estructuras básicas: la corteza y la médula. En la corteza encontraremos nosotros histológicamente los corpúsculos renales, fundamentalmente en donde se va a llevar a cabo la filtración. Y en la médula vamos a ver las porciones terminales de todo lo que es el sistema de fluidos. Entre ellos, entre cada pirámide de Marquillo, pirámide celular, pirámide renal, va a existir también un espacio de proyección de la corteza hacia la médula, que es las columnas de la médula. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Esta pirámide tiene una base dirigida hacia la corteza y un vértice dirigido hacia la parte central. Esto es conocido como la papila renal, estructura en la cual van a desembocar un promedio de 20 conductos de vejiga, que son fundamentalmente la parte final de los conductos parenquimales, a través del cual ya sale o se elimina la orina a través de la papila, llegando a lo que son los cálices menores. Los cálices menores, 2 a 3 de ellos se van a reunir y van a formar un cáliz. 3 a 4 cálices mayores se reúnen y forman la renal, que a manera de embudo va a disminuir su tamaño y va a formar finalmente el correcto. Y aquí ya comienza a desplazarse la orina hacia su lugar de almacenamiento. Esa es la estructura básica del riñón. No hay mucho drama en eso, ¿no? Miren, realmente el sistema también vascular es muy importante, la corteza, la médula, la columna de Purkinje entre ellos, una proyección también de los rayos medulares que se encuentran en la parte superior de la base adelante de la médula renal. Este es un riñón que todavía está madurando, no es un riñón completamente maduro. No vemos muy bien la corteza, la médula todavía son estructuras muy unidas entre ellas, no hay una diferenciación. Tenemos esto de Brecker. Para recapitular, tenemos nosotros el primero entonces está formado por una corteza y una médula. Médula que va a estar conformada más o menos por 6 a 2 secciones piramidales llamadas pirámides renales, pirámides medulares o pirámides de Purkinje. Cualquiera de esos nombres es correcto. Ahora, estructuralmente esta pirámide, como les mencionaba, el borde posterior se encuentra dirigido hacia la corteza. Como está en unión de la corteza y la médula, se va a llamar borde corticomedular. El vértice en la renal, en donde se van a aperturar unos 20 conductos llamados conductores de Purkinje, que ya habíamos mencionado, se unen los cálices menores, forman el cáliz mayor se unen y forman la médula. Lo mismo, ¿sí? Estamos viendo diferentes esquemas, básicamente, cómo es que el sistema de parénquima renal se organiza para poder cumplir las funciones para las cuales ha sido diseñado. Entre pirámide de Marquillo y pirámide de Marquillo se encuentra la columna cortical de Purkinje. La corteza, su proyección
viene hacia la columna vertebral también, hacia aquí, tenemos el borde dirigido hacia lo que es la corteza y la papila orientada hacia los cálices menores, según los cálices menores forman el cáliz mayor, según los cálices mayores forman la región renal, y esto finalmente viene. Lo mismo, correcto. Y miren ustedes acá la presencia de la grasa en el seno renal, ¿no? A manera de protección, la grasa es un buen elemento amortiguador de trabajo. Lo mismo, esta el área básicamente que corresponde de la corteza, que corresponde con el borde, con la base de la pirámide, se conoce como manto. El lóbulo del riñón, ¿sí? Embriológicamente el riñón se va a desarrollar en base a lóbulos, que después, conforme vamos madurando, tienden a desaparecer y por eso sigue la superficie bastante homogénea. Sin embargo, no es motivo de alguna patología. Muchas personas llegan a la edad adulta con los riñones todavía regulados, no tienen ninguna implicancia funcional, afortunadamente. Entonces, ¿cómo van a estar formados esos lóbulos renales? Fundamentalmente compuestos por una pirámide renal a su costado, cada uno de sus costados una columna, y encima el arco cortical. Esto entonces es la estructura básica del lóbulo renal. ¿Qué vamos a encontrar nosotros a nivel de la corteza renal? Primero, los corpúsculos renales, que hemos mencionado, son encargados del filtrado. El arenito cortical, que está básicamente formado por los túbulos contorneados, y en donde se lleva a cabo la secreción, y el componente de ganglios medulares, que son básicamente la proyección medular hacia la corteza de túbulos básicamente, y que en el centro va a tener la presencia de un túbulo renal. Nuevamente, entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, ya estamos esquematizando acá más o menos cómo va a estar distribuido todas las estructuras de filtración y de secreción. Usualmente, cuando nosotros hablemos de corteza, es en donde vamos a encontrar nosotros el corpúsculo renal. Si nos referimos a corteza, tendemos a ubicar a este nivel el corpúsculo renal. A nivel de la médula no existe el corpúsculo renal. Sí existen túbulos, claro que sí, tanto a nivel de la corteza como a nivel de la médula. Ahora, los glomérulos van a estar ubicados también de manera superficial y también de manera profunda. Y va a haber alguna diferencia entre ellas en cuanto a la longitud de sus túbulos basales. Aquí tenemos los ganglios medulares, es decir, debajo de esto, si pudiésemos ir a la corteza, estaríamos nosotros en una pirámide de la médula. Porque esto es una proyección de la médula hacia la corteza. Esto es un corte transversal, por eso que lo vemos en estructuras tubulares cortadas de esta manera. Pero esto también yo lo puedo ver de manera longitudinal. La estructura es la misma. Alrededor de un rayo medular voy a encontrar estas estructuras llamadas corpúsculos renales, que a su vez va a estar formada por dos estructuras. En el centro, este ovillo vascular llamado glomérulo, y alrededor la famosa cápsula de que tiene dos ojos, ¿verdad? Parietales. Vienen acá los ganglios medulares, y alrededor tenemos los corpúsculos. Ahora, sobre la definición funcional de la estructura funcional del riñón, la literatura menciona que se habla de una nefrona como la estructura base. La estructura base que está conformada por lo que es el corpúsculo renal, la parte tubular y también los túbulos correctos. Es la que menciona la mayoría de la literatura histológica. Sin embargo, hay una, descripción de lo que es la unidad funcional del riñón, tomado de Gardner, que es la que se está basando en la parte de teoría, que se conoce como túbulo urinífero. En este caso, para él exclusivamente, va a estar conformado por la nefrona y los túbulos colectores por separado. La nefrona sí va a corresponder a qué elemento, al corpúsculo renal, que hemos definido, que está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y la
a tener sus componentes al túbulo proximal, distal y también a los componentes de la faringe. Y por último, a los contornos. Sin embargo, también como detalle les mencionaba que las neuronas como estructura funcional lo vamos a encontrar a nivel cortical y por encima, inmediatamente por encima de la médula, es decir, en una posición justa. Las más abundantes, lógicamente, son las corticales, que pueden ser superficiales y medio corticales, y las intermediales solamente corresponden a este concepto. Y esta es la forma. Estas son las que pertenecen a la corteza principalmente, y estas justa y médula. En la médula vamos a encontrar nosotros que también va a tener una diferenciación entre ellos. Primero, esquemáticamente tenemos aquí la corteza, en la cual encontramos exclusivamente la presencia de la monocúsculo renal. En la médula vemos que no existe nada de ello, solamente el componente tubular. Y acá vemos también lo que corresponde a la parte superficial de la corteza y a la porción justa medular. Ahora, nos vamos a la médula. La médula también hemos mencionado que tiene el componente tubular principalmente. ¿Cómo vamos a poder nosotros diferenciar histológicamente si estamos en una médula externa o una médula interna? Por la histología de los túbulos que lo conforman. ¿Qué tenemos acá? Como elementos, el túbulo colector y también tanto porción ascendente como descendente, delgada y gruesa y la cervical. Es decir, vamos a tener estructuras bastante finas conformadas por 2 o 3 células, una pared bastante delgada que muchas veces parece incluso endotélio, ¿no? Y otra estructura que es bastante tubular, con una luz bien definida, que es una característica fundamental del túbulo colector. Pero vemos algo muy importante también, esquemáticamente. Miren ustedes el túbulo colector. ¿Qué es lo que sucede esquemáticamente? El túbulo colector aumenta su diámetro conforme vamos profundizando hacia la médula. ¿Por qué? ¿Qué dice su nombre? Colector. Es decir, que va a ir recibiendo el líquido, la orina, de diversos medios o de diversas partes. Por lo tanto, el caudal que va a manejar conforme va llegando hacia la parte más profunda de la médula y hacia la papila es mayor. Luego, su diámetro tiene que ser mayor. Entonces, vamos a ir viendo cuando nos desplacemos hacia la profundidad, cuando vayamos dirigiendo hacia la papila, que este túbulo contorneado va a tener una luz mucho más amplia. Pero las paredes siguen siendo las mismas. Son células muy bien definidas, son células cúbicas, con un diagrama bastante claro, y parece que fueran paredes de ladrillo, bien conformados. Mientras que las asas de Henle o los otros túbulos incluso no tienen esas características. Eso nos puede ayudar a diferenciar. ¿Qué tenemos entonces? Una zona externa y una zona interna, ¿no? Y en la zona externa, la banda externa y la banda interna, que, como les mencionó, la diferencia básica entre ellos es las características de los túbulos que lo conforman. Otra cosa antes de pasar. ¿Cómo diferencio yo si estoy en corteza o en medio? Histológicamente. Lo principal, la presencia de los corpúsculos, ¿verdad? Si hay corpúsculo, estoy en corteza, no hay duda. Pero si yo pongo un área en la que no hay corpúsculos, solamente túbulos, ¿cómo sé si estoy en corteza o estoy en médula? Por algo bastante elemental, el intersticio. ¿Sí? Lo que unifica a todo el parénquima, lo que unifica a los túbulos y a los corpúsculos en el caso de la corteza. El intersticio en la corteza es casi inexistente. Es decir, tengo los túbulos pegados unos al otro, pared con pared, espalda con espalda. Mientras que en la médula el intersticio es mucho más abundante, más limitado. Hay una distancia, un espacio entre los túbulos que entonces eso también me sirve para saber si estoy en corteza y médula, si no tengo un corpúsculo genial. Vamos al corpúsculo renal. Es una estructura redonda de más o menos 250 nanómetros, o micras, perdón, micras. Se va a componer de dos estructuras fundamentales, el glomérulo y una cápsula de oro. ¿Qué tiene eso? El glomérulo viene a ser aquí la vedette, lo más importante en cuanto a la función del líquido. Y corresponde a una madeja de capilares fundamentalmente. ¿Cómo se forma esa madeja de capilares? Ingresa una arteriola aferente.
a través del polo vascular. Una vez que ingresa este corpúsculo, se va a dividir en ramas, se va a ramificar. Y estas ramificaciones van a dar capilares que se van a circunscribir entre ellos, formando como si fuesen unos pequeños pelones, ¿sí? Unas pelotillas vasculares. Finalmente, esta red capilar se va a reunir también y va a formar una arteriola. La arteriola que va a salir del corpúsculo, la arteriola efferente. ¿De acuerdo? También por el polo vascular. Ahora, si son capilares sanguíneos de tipo fenestrado, y acuérdense de eso, por favor, son capilares fenestrados, entonces su pared va a estar formada por células endoteliales, endotelio, ¿verdad? Y es la primera célula que encontramos aquí, en el oménuro, las células endoteliales. Estos capilares van a tener la particularidad de que van a estar cubiertos por unas células que no se reproducen, unas células bastante especializadas, los podocitos. Estos podocitos van a emitir unas prolongaciones primarias y secundarias que van a abrazar a estos capilares sanguíneos. Mujeres, jóvenes, ustedes tienen como unas peinetas que tienen como garritas, que se colocan acá, ¿verdad? Sí, como ganchitos. Más o menos esa es la forma que tienen los podocitos. Se abrazan al capilar. Y con los pericelos, que son sus prolongaciones secundarias, van a unirse a lo que es la lámina basal glomerular y al capilar fenestrado, formando una barrera de filtración. Esta barrera de filtración es única, tiene medidas, tiene componentes que van a impedir que sustancias o elementos o moléculas grandes salgan al sistema o que ingresen al sistema. Es muy especializado. Si esto, a través de unas hendiduras que forman justamente los pericelos con la lámina basal, se altera, pueden salir moléculas que no deberían salir. Y es lo que sucede, por ejemplo, con el diabético, con el paciente diabético, que altera justamente esta barrera y comienzan a salir proteínas, por ejemplo, algo que no debería estar en el organismo. Y así como otro tipo de enfermedades también. Entonces, teníamos nosotros las células endoteliales, la segunda célula, los podocitos, falta una tercera. El espacio que va a rellenar estos capilares sanguíneos se conoce como matriz mesangial. ¿Quién va a producir esta matriz mesangial? Las células mesangiales. Por lo tanto, tenemos la tercera célula. Células endoteliales, podocitos y células mesangiales. ¿Perfecto? Muy bien. Cápsula de Bowman es una capa parietal y una capa visceral. La parietal es un epitelio simple y plano, nada más. Y la capa visceral está formada por los podocitos. Entre ellos hay un espacio que se conoce como, de acuerdo a la bibliografía que ustedes revisen, espacio urinario, espacio de Bowman, incluso espacio subcapsular. Literatura. La capa parietal se recubre una lámina basal apoyada en un epitelio hermoso simple. Todo el epitelio tiene su lámina basal, acuérdense siempre de eso. La capa visceral de la cápsula de Bowman se tiene un comportamiento con el glomérulo y está compuesta por células epiteliales llamadas podocitos. El espacio de Bowman, conocido como espacio urinario, que alberga el ultrafiltrado de plasma, o también conocido como orina primaria, o es un ultrafiltrado. Es plasma menos proteína. ¿Sí? El resto de elementos que forman la orina se van a dar por secreción. ¿En dónde? En los túbulos renales. Lo dividimos en un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular, en relación con las arteriolas tanto aferentes como aferentes, muy en contacto con este túbulo distal, que va a tener una estructura especializada de células que se juntan entre ellas, se aprisionan entre ellas, se tornan un poco más altas, la mácula de y el otro extremo, el polo urinario, que va a estar básicamente relacionado con el círculo proximal, de características muy diferentes al polo distal, porque las células aquí son un poco más amplias, un citoplasma más eosinófico, un borde libre muy irregular con la presencia de cilios. Por lo tanto, la luz de este túbulo es bastante irregular y estrellada. Esas características me hacen identificar a un túbulo
próxima. Y es continuidad del epitelio sin que se modifica, pasa a ser una célula única, pero una única bastante grande, bastante grande. La anterior a la referente, la anterior que llega al glomérulo y la referente es la que sale del glomérulo. El glomérulo en sí es una maleza de capilares que están anastomosados y provienen de la arteria aferente. Su tipo de capilares fenestrados, como vemos acá. Estas fenestraciones están cubiertas por un diafragma que está conformado básicamente por las estructuras de la lámina basal y los porocitos. Y estos poros tienen un diámetro de 70-90 años. Por eso que no toda sustancia o todo elemento va a pasar por ahí. El glomérulo se comprende dos componentes fundamentales, los capilares y el mesanto. El mesanto, formado por las células mesangiales, que van a producir una matriz mesangial que va a ser rica en colágeno, fundamentalmente T4, 5 y 6, en las elásticas también, entre otros. Los capilares. La superficie de la célula endotelial lleva una carga negativa debido a la presencia de proteínas poliamiónicas llamadas podocalicina. Para teoría, se le tiene que aprender. ¿Sí? ¿Va a ser fastidioso? Sí, pero se tiene que aprender. Y les digo por qué. En un examen, lo normal es que el 50% sean preguntas asequibles. El 30% preguntas medianamente asequibles. Y el 20% tiene que ser preguntas difíciles. ¿Sí? Generalmente, en el rubro de preguntas difíciles, aunque no lo sean, se preguntan esto. Proteínas. Genes. ¿Por qué? Porque ustedes no lo ven. Sencillamente por eso. Entonces, por favor, la lectura que ustedes hagan, la revisión bibliográfica que ustedes hagan, háganla completa. La importancia de las proteínas que participan en estas estructuras es vital. Ustedes las conocen, porque van a tener especialidades de medicina interna, de infectología, de reumatología. Un inmunólogo va a salir de acá. Lo van a tener que implementar sí o sí. Es vital, tienen que conocer. Y más aún, para que no te engañen sencillamente y para que tú sepas qué examen pedir y no estés pidiendo tonterías con un paciente que no tiene recursos, que tú tienes que ser bastante eficiente. ¿Sí? Por eso estudiamos. Las células endoteliales dicen sintetizan óxido nítrico, que es un vasodilatador, y la endotelina 1, que es un vasoconstrictor. ¿Qué me dice esto? Que este sistema me permite a mí regular la vasodilatación o la vasoconstricción para modular el filtrado glomerular. Miren cuán importante es. Pequeños datos, pequeñas cosas que suceden en nuestro organismo, pero que son determinantes para un buen funcionamiento. El endotelio fenestrado revista los capilares glomerulares, estos poros tienen un diámetro de 70 a 90 nanómetros. Y miren, estos son los poros, es lo que yo les decía, sus famosos ganchos, como tenazas, con sus prolongaciones primarias y secundarias llamadas pericelos. Estos pericelos son los que se van a apoyar en la lámina basal, como ustedes lo ven acá. El celeste y la lámina basal se apoyan ahí y dejan unas hendiduras. Por estas hendiduras llegan a pasar unos elementos que tienen capacidades cognitivas para poder pasar, porque ya está permitido su pasaje. Moléculas más grandes no van a pasar, tienen que ser detenidas en el mecanismo, son vitales para su funcionamiento. La lámina basal, la lámina basal es producida por los porocitos y por las células endoteliales. Es una mezcla de dos células que van a producir esta lámina basal, porque están encontradas. Esta lámina basal va a tener tres capas. Una lámina rara, tanto externa como interna, y al medio una lámina densa. ¿Qué va a tener cada una de estas láminas? Acá lo tenemos descrito. La lámina rara externa es la que va a ser importante con quién? Con los porocitos. Acuérdense esos datos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Lanina, fibronectina, proteoglucanos, que son ricos en sulfato y tienen una carga negativa. La lámina densa, colágeno, de tipo 4, con sus variantes, y
y la lámina rara interna que está en contacto con el endotelio, el sustrato. También está formado por lamininas, clorofila, cloroglucano, glicoseína, y tiene carga negativa. ¿Por qué es importante la carga negativa? ¿A dónde sucede que nuestro organismo tiende a ahorrar energía? Si yo utilizo las cargas justamente para que con cualquier otro elemento cargado también eléctricamente, ¿no? Por la posición de sus iones, de sus electrones, va a facilitar que yo pueda repeler esta sustancia o este elemento o intercambiar con él. Para eso se utilizan estas cargas eléctricas. Por eso se utiliza esta la carga negativa, para poder ahorrar energía en nuestro organismo. La capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por los podocitos, son las células más grandes en el glomérulo, de hecho una gran biológica puede ser visualizada fácilmente, están en el exterior de la pared lateral glomerular, produce el factor de crecimiento endotelial vascular, induce la fenestra y aumenta la permeabilidad de las células cerebrales. Muy bien, ¿no? Además de esto, también los podocitos usualmente tienen ¿qué vamos a encontrar acá? Que los podocitos tienen dos tipos de prolongaciones citoplasmáticas, las primarias o mayores y las secundarias conocidas como pericelos, que son fundamentalmente las estructuras que entran en contacto con la lámina basal y forman la barrera de penetración. No es todo el podocito que forma la barrera. Los pericelos son la estructura clave en este sentido. Los pericelos tienen un grupo clásico compuesto de proteínas, dentro de ellas la podocalicina y la podoenzima de carga negativa. Nuevamente la carga negativa. Está unida a una enzima, ya la actina del citoesqueleto. Miren ustedes, es importante. Está unida a la actina del citoesqueleto, es decir, va a provocar una contracción. ¿Sí? Va a provocar una contracción a través de un factor regulador de intercambiador sodio-hidrógeno, conocido como NHS, ¿no? Eso es lo que el espacio, dice, entre los pericelos recibe el nombre de hendiduras, ¿no? Y estos son justamente, miren, cada uno de estos es un pericelo. Cuando se analiza microscópicamente con un poco de microscopio de barrido, se puede apreciar esto, los pericelos están dispuestos entre ellos, dejando un espacio, ¿no? Este espacio es llamado hendidura, la hendidura de filtración, que son atravesados por material membranoso, que se conoce como diafragma de hendidura. Y es a este nivel por donde, en correlación con la lámina basal y el endotelio penetrado, pueden salir algunas moléculas de acuerdo al tamaño de la hendidura justamente. Los pericelos están unidos a la lámina basal mediante una integrina. El diafragma de hendidura está constituido por nefrina y es la principal responsable de la propiedad de selectividad del diafragma. Esto es pregunta clave, ¿no? La nefrina es codificada por el NPH, que es un elemento también importante. Se dan de los filamentos de actina dentro del pericelo mediante las proteínas llamadas podocinas y las asociadas al cerebro. ¿Qué más tenemos aquí? Miren ustedes, todo lo que hemos descrito anteriormente, ¿a qué me lleva? A que las moléculas menores de 3.5 nanómetros y carga positiva o neutra se van a filtrar con mayor facilidad. ¿Qué otro dato más? La albúmina, que mide más o menos 3.6 nanómetros y es aniónica y mal filtrada. La lámina densa, capa molecular de más de 69.000 daltons, o 69 kilodaltons, aproximadamente 10 nanómetros, y las láminas raras impiden el paso de moléculas con carga negativa. ¿Por qué? Porque se van a repeler simplemente. Cargas iguales se repelen. Entonces, no trabajo más lo debido, no gasto más energía lo debido, utilizo solamente mi carga negativa. Dice, si la molécula mide menos de 2.8 nanómetros y no tienen carga negativa, pueden pasar los poros del diafragma de la hendidura. Si
Si no tienen carga negativa, ¿qué van a hacer? O neutros o positivos. Por eso es que lo atraen fácilmente y el otro no se incomoda tampoco al pasar. El líquido que entra del espacio de goma se llama ultrafiltrado glomerular. Ojo con ello. Algunos lo llaman, y hemos puesto ahí en la diapositiva, que lo conocen como carolina primaria, pero en verdad es ultrafiltrado, todo ultrafiltrado glomerular. Vámonos ahora al mesanquio. Se tiene dos componentes, las células mesanquiales y la matriz mesanquial. Las células son las responsables de formar la matriz mesanquial. La membrana de filtración glomerular y los podocitos no rodean por completo los capilares, es algo importante. Ahora, acá estamos en color. Recuerdo que dicen los podocitos que están en color rojo y las células endoteliales que tienen color amarillo, que estamos señalando aquí. Tenemos dos de las tres células que hemos mencionado, las células endoteliales, los podocitos y las células mesanquiales aquí en marrón. La membrana glomerular, que es el color verde, encierra tanto al mesanquio y a sus capilares adjuntos. Todo esto verde está enrollando o capturando, entre comillas, a los capilares, que son estos dos endotelios, más la célula mesanquial. Esta célula mesanquial que está en color marrón, los procesos citoplasmáticos también de las células mesanquiales están conectados a la membrana basal glomerular. Las moléculas de complemento y las inmunoglobulina, que son incapaces de atravesar la barrera de filtración, pueden entrar en la matriz mesanquial. Y aquí hay algo importante. En un primer momento les hablé de enfermedades que tienen que ver con depósitos de inmunoglobulina. Muchas de ellas tienen que ver con enfermedades reumatológicas o autoinmunes. Cuando uno hace una valoración de una biopsia para determinar, por ejemplo, qué se está afectando, qué estructura básica afectando el riñón, se utiliza a veces una coloración bastante simple, que es la coloración PAS. Ustedes la han visto varias veces que tiene fundamentalmente la lámina basal. Ahora, recordemos, ¿qué hemos visto en el corpúsculo renal? La cápsula de Bowman, ¿cierto? ¿Tiene lámina basal? Sí. Endotelio, ¿tiene lámina basal? Sí. Los podocitos, en contacto con las células mesanquiales, ¿forman lámina basal? Sí. El mesanquio, la matriz mesanquial, también responde con una lámina basal. Ahora, alrededor del corpúsculo renal que tengo, túbulos. ¿Los túbulos están revestidos por epitelio o no? Si tienen epitelio, ¿qué deben tener? Lámina basal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero valorar, por ejemplo, si un paciente está afectado por enfermedades de depósito de inmunocompletos, estos tienden a instalarse a nivel de la lámina basal. Aquí me genera mayor daño. Y por lo tanto, en una biopsia, si yo le hago una coloración PAS, voy a tener la lámina basal engrosada. Ahora, puede ser bastante específico, que la lámina basal de los capilares esté afectada. Entonces yo al médico que solicitó la biopsia del estudio, le diré, tiene una enfermedad relacionada al depósito de inmunocomplejo, ¿en dónde? En la lámina basal de los capilares. Entonces él tendrá que ir a su lista de enfermedades que afectan a los capilares sanguíneos. De repente no le digo eso, le digo, ¿sabes qué? La lámina basal que está afectada son de los túbulos. Entonces tendrá que revisar su lista de enfermedades de depósitos de inmunoanticuerpos que generan el engrosamiento de la lámina basal de los túbulos. Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo es que se forman todas estas estructuras para tener también una noción de qué es lo que puede estar afectando. Y si nosotros sabemos qué estructura fundamental se ve afectada, podemos llegar o acercarnos a un diagnóstico mucho más certero para el beneficio del paciente. La acumulación de complejos de inmunoglobulinas en la matriz induce la producción de citocina por las células mesanquiales y lo una respuesta inmunitaria que lleva a la oclusión del glomérulo. Si se ocluye el glomérulo, lógicamente estamos quitándole el potencial de filtración. Si el glomérulo no filtra, ¿qué sucede con los elementos que deben ser eliminados? Se acumulan en el cuerpo. Por lo
decían mis maestros, si no lo has leído, si no lo has estudiado, la enfermedad te va a estar saludando, te va a pasar la voz y tú no la vas a reconocer y no vas a llegar a ella. Las células mesangiales. ¿Por qué la importancia de las células mesangiales? Primero porque producen las materias algo fundamental, algo básico. Formadas ¿por qué? Por diferentes tipos de colágeno, 3, 4, 5 y 6, fundamentalmente, proteínas microfibrilares y también la presencia de glicoproteínas y proteoglicanos. Tiene función fagocítica también. Acuérdense ustedes que aquí, por la actividad que realiza 24/7, al igual que el corazón, que debe tener física de 24 horas, van a haber muchos elementos residuales, células que van a utilizarse, que van a ir a la apoptosis, etc. Entonces cumple funciones fagocíticas. Reabsorben la lámina basal. La lámina basal no es constante, es una suerte de remodelación constante, eso sí. La remodelación sí es constante. Tiene elementos contráctiles similares a los pericitos. ¿Dónde encontramos los pericitos? ¿Recuerdan ustedes? En los capilares, justamente. Y eran células muy importantes para los capilares. Igual aquí, tienen también elementos contráctiles en su citoplasma similares a los pericitos. Tienen receptores de angiotensina 2, por lo tanto, tienen un compromiso de vasoconstricción. Tienden a ser el soporte físico de esta malla, de esta estructura vascular, de este penacho, como se le llama, a la estructura capilar del organismo. Por último, se ven las sustancias con actividad biológica, como prostaglandinas y endoteínas. Las endoteínas inducen la construcción de las arteriolas glomerulares aferentes y externas. Disminuyen el flujo de sangre, por lo tanto, disminuyen el filtrado glomerular. Algunos detalles más en relación a las estructuras capilares, células mesangiales y ovocitos. Las células mesangiales producen unas células mesangiales, básicamente resumen de lo que hemos estudiado. Que contiene fibronectina, colágenos, la endotelina produce la vasoconstricción de las arteriolas glomerulares, aferentes y eferentes, y las concentraciones de endotelina aumentan en las glomerulopatías. Nuevamente, alguna patología que tenga que ver con alteración de los glomérulos va a terminar afectando también el sistema de vasodilatación o vasoconstricción, originando fallas en el filtrado glomerular. Los elementos más, la proteína contráctil del principio esqueleto, que se modifica el flujo de sangre a través de los capilares glomerulares mediante la contracción de células. Es decir, hay una correlación entre todos esos elementos. Lo que sucede con nuestro organismo es muy maravilloso. Cuando tiene estructuras que funcionan o que deben funcionar al unísono, estas también tienden a complementar el funcionamiento de la otra. ¿Por qué? Porque si una falla, la otra tiene que sacar adelante el sistema. ¿No? Y eso es lo que hace nuestro cuerpo. Cuando ustedes se enfrentan a una enfermedad, el cuerpo va a sacar las cosas adelante. No les va a pasar la voz de que algo está mal. Va a tratar de asumir las funciones hasta que ya no pueda más. Y ahí recién cuando nosotros ya nuestro organismo, entre comillas, se da por vencido, dice ya no puedo más, y recién comenzamos nosotros a notar las deficiencias o las falencias de nuestro organismo. Bueno, acá tenemos señaladas algunos tipos celulares, las principales, por ejemplo, la resistencia negra, acá está señalando un podocito, este sería otro podocito. Acá también son las células más grandes que hay en la célula. La célula roja está señalando el núcleo de una célula endotelial, esto es un capilar, eso también, por ejemplo, esto es nuevamente una célula endotelial, y el resto, lo que tenemos aquí son células mesangiales. Lo que está inmerso en esta sustancia rosada, que es el mesanquio, la matriz mesangial, son las células mesangiales. Aquí en la parte inferior, más o menos está representando lo que es, ¿qué vendría a ser acá? Mácula densa, ¿verdad? Las células que lo estamos viendo volteado. Da la sensación de que están un poquito más oscuras, una mácula densa. Luego tenemos las células planas que conforman la hoja parietal de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, el espacio binario, el espacio subácido. Para terminar, entonces, el riñón está organizado de una manera
denominadas corpúsculos renales, túbulos conformeados que también nos dan los intestinales. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y finalmente el glomérulo es un movimiento de capilares en estados especiales. ¿Preguntas por ahí? ¿No? Bastante increíble.